Hola, buenas tardes. El objetivo del presente video es mostrar nuestro trabajo final del anteproyecto de investigación que vamos a llevar a cabo para nuestra titulación. Mi equipo está conformado por Ana Melina Díaz Ordóñez, por Argelia Crisóstomo Isodoro y por una servidora, Guillermina Ramírez Pensado. El tema de nuestro anteproyecto son los negocios internacionales y la tecnología en el siglo XXI. De esto se desprende la pregunta de cómo influye la brecha digital y el avance tecnológico en los negocios internacionales de las microempresas del Estado de México en el siglo XXI. Para poder realizar nuestro planteamiento del problema, tenemos que tener presente que en el siglo XXI la tecnología ha tenido un fuerte impacto en relación con los negocios. Pese a ellos, en nuestra actualidad sigue presentándose una brecha digital muy grande. Tenemos que entender esta como la desigualdad en el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, que se da entre países y regiones dentro de un mismo país, así como dentro de las empresas. Tenemos que señalar que el avance tecnológico ha producido transformaciones acentuadas en los negocios internacionales, desde la gestión operativa hasta las estrategias de mercado de las microempresas globales. Por ende, la brecha digital puede tener un impacto negativo en los negocios internacionales. Un artículo publicado en la Gaceta de la UNAM nos menciona que en el mundo se estima que cerca de 5 millones de personas cuentan con Internet. Sin embargo, el acceso es desigual, ya que en Norteamérica es de un 94.6% de la población con acceso a Internet, en África apenas alcanza el 39.3% y en América Latina el porcentaje promedio es del 68.9%. Lo anterior nos expone un panorama amplio frente al uso de las tecnologías. Esto es sin duda un concepto negativo frente a los negocios, ya que tanto las microempresas como los negocios hoy en día giran en torno a la comunicación constante y digital. Sin embargo, la brecha digital trae consigo una serie de acontecimientos desfavorables, como el que la competencia entre empresas y microempresas no sea justa. Los factores que afectan y denotan la brecha digital son la desigualdad socioeconómica, la educación y el acceso geográfico. Para las microempresas en el Estado de México, tenemos que señalar que de acuerdo con la Concanaco y su estudio Digitalización Pymes 2024, solo el 15% cuentan con una estrategia digital efectiva y un 39% de las MIPYMES no han formulado una estrategia de transformación digital. El 10% no utiliza banca electrónica y el 20% no emplea plataformas digitales para conocer aún mejor a sus clientes. Por lo cual llegamos a la formulación de nuestro problema, que es cómo pueden contribuir los licenciados en negocios internacionales para disminuir la brecha digital entre las microempresas del Estado de México y así estimular los negocios internacionales de forma equitativa y justa en el siglo XXI. Hola, mi nombre es Argelia y continuaré hablando del tema desde la justificación e importancia de nuestra investigación. Pues bien, la influencia e importancia del avance tecnológico radica en que dentro de los negocios internacionales es un tema de gran relevancia en el contexto actual en el que vivimos, ya que la globalización, así como la interrelación digital, han transformado de raíz el panorama empresarial, así como de los negocios, ofreciendo de esta manera nuevas oportunidades y desafíos para que las organizaciones tengan presencia a nivel internacional claramente y global, puesto que ahora ya somos un mundo completamente globalizado. Asimismo, debemos entender cómo las nuevas tecnologías impactan en este entorno del constante dinamismo, puesto que es vital que las microempresas puedan tomar decisiones estratégicas acertadas y con el fin de mantener su objetividad. Ahora bien, por ende, los resultados de la presente investigación podrán contribuir a ayudar a mitigar los riesgos asociados a la brecha digital en la que nos encontramos actualmente, sobre todo en las microempresas del Estado de México, ya que con las acciones propuestas para disminuir la brecha digital, se puede buscar apoyos nacionales e internacionales
que les den acceso a las tecnologías que se requieran para su desarrollo. Esta investigación aportará una mejor comprensión de la economía global, así como de su impacto dentro del entorno de los negocios. La hipótesis sobre la cual vamos a trabajar es la de disminución de la brecha digital de las microempresas del Estado de México por los licenciados en negocios internacionales para favorecer la competitividad global y el crecimiento económico. Bien, pasaremos a un punto también muy importante y estos son los objetivos de la investigación. Nuestro objetivo general, así como nuestros objetivos específicos, los cuales van a ser 3 y a continuación los identifico. Nuestro objetivo general se basará en determinar acciones para identificar y asimismo proponer estrategias que contribuyan a disminuir el limitado acceso a las tecnologías de las microempresas del Estado de México. Esto con el fin de ser utilizadas y o usadas en los negocios internacionales durante el siglo XXI. Claramente, esto mediante un análisis detallado de la situación actual en la que se encuentra la gran brecha digital presente en México, así como mediante una evaluación de las tecnologías accesibles para las microempresas. Ahora bien, esto con el entendimiento de la participación de asociaciones empresariales, de los organismos gubernamentales y académicos especializados en tecnología y negocios internacionales en México para fomentar un entorno empresarial mucho más equitativo y competitivo, tanto para las empresas micro y microempresas del Estado de México, así como de los mercados globales y con ello promover el desarrollo sostenible en México. Bien, pasando a los puntos específicos, nos basaremos en 3. El primero que sería definir el estado actual de la gran brecha digital en el que las empresas mexicanas tienen su impacto relacionado a los negocios internacionales. Otra sería el evaluar el impacto potencial de la reducción de la brecha digital claramente en las microempresas mexicanas en términos de crecimiento económico y desarrollo sostenible. Por lo cual también sería otra el diseñar y proponer políticas y programas para facilitar el acceso a la adopción de tecnologías avanzadas en las microempresas mexicanas. Bien, a continuación tocaremos 2 puntos muy importantes dentro del marco teórico de nuestra investigación. Estos son 2, los antecedentes de la investigación, que a continuación las explicaré un poco de manera un poco más clara, corta y sencilla para entender, así como el panorama de nuestra investigación respectivamente. Bien, al hablar de los negocios internacionales nos referimos y hacemos referencia a las transacciones comerciales que involucran participantes privados y o públicos o gubernamentales de 2 o más países, por ejemplo, en el que implican temas como ventas, inversiones, logística, transporte de bienes y servicios u otros. Estas operaciones, cabe decir, incluyen recursos de diversa índole y se dan entre personas, organizaciones o agrupaciones de diferentes tipos. Es muy importante tener en consideración el significado de los negocios internacionales, ya que de esta manera podemos entender aún más el contexto sobre el tema. Pues bien, pasando al panorama y con lo expuesto anteriormente de acuerdo a los antecedentes de investigación, nos planteamos el siguiente cuestionamiento. Entonces, ¿qué sintonía existe entre los cambios ocurridos en los negocios internacionales y el avance tecnológico y cómo han influido estos en las microempresas, haciendo énfasis claramente en las del Estado de México y en nuestro país? Pues bien, el impacto del cambio tecnológico combinado con el tema del comercio internacional tiende a ser muy fuerte, ya que estos juntos aceleran de manera muy acelerada, vaya la redundancia, la innovación así como la adopción de tecnologías como vehículos eléctricos, nuevos procesos, automatizaciones e impresión 3D, por ejemplo, así como nuevos modos de transporte.
Y bien, como he dicho, todo ello afecta al comercio y tienden a promover el desarrollo, sumado al crecimiento económico que también puede convertirse muchas veces en una fuerza polarizadora realmente, tanto dentro de cada país como entre ellos, entre los mismos países y dentro de los mismos países. ¿Esto por qué? Es sencillo. La tecnología juega un papel radical e importante dentro de las microempresas y los negocios internacionales en el siglo XXI. Sin embargo, pese a ello y a dichos avances tecnológicos, hay que destacar que a la fecha aún hay obstáculos. Y es ahí en donde llega a ser una problemática, vaya, de la gran brecha digital, existente tanto entre países como dentro de los mismos países y por ende dentro de las microempresas y o negocios ubicados en el Estado de México. Hay que señalar que esta problemática va a ser directamente a los negocios internacionales actuales y a los de a futuro. Para la metodología de la investigación, vamos a utilizar un enfoque metodológico mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos. Para la recolección de datos cuantitativos realizaremos encuestas con el objetivo de obtener datos estadísticos sobre el estado actual de la brecha digital en las microempresas del Estado de México, mediante cuestionarios estructurados con preguntas cerradas. Para la muestra vamos a tomar una muestra representativa de microempresas de diversos sectores económicos y ubicaciones geográficas dentro del Estado de México, viendo la oportunidad de que sean aproximadamente 200 microempresas. Los análisis estadísticos vamos a hacerlos mediante herramientas como software estadísticos que sirven para el análisis de estos datos, utilizando métodos estadísticos descriptivos como son medias, medianas, desviaciones estándar y análisis inferenciales. Esto con el fin de identificar patrones y relaciones significativas. Para los datos cualitativos vamos a realizar entrevistas de profundidad con el objetivo de explorar las experiencias, las percepciones y las estrategias que los licenciados en negocios internacionales y microempresarios han implementado para disminuir la brecha digital. El instrumento que vamos a utilizar van a ser guías de entrevistas estructuradas, buscando que para esta investigación participen 30 entrevistados. En cuanto al estudio de casos, vamos a realizar un análisis detallado de casos específicos de microempresas que han implementado estrategias exitosamente para reducir brecha digital. Buscaremos que sean entre 5 a 10 microempresas. El análisis cualitativo lo vamos a llevar a cabo mediante software de análisis cualitativo, utilizando el método de codificación abierta y axial para identificar temas y patrones recurrentes. En cuanto al diseño de la investigación, vamos a tener una fase exploratoria en la que vamos a revisar la literatura, una fase descriptiva en la que vamos a desarrollar los cuestionarios y las guías y entrevistas, una fase analítica en la que vamos a analizar obviamente los datos que hemos recolectado y lo que es la presentación de los resultados con la elaboración del informe final de la investigación. Vamos a hacer lo que es la difusión de los resultados mediante la publicación de la investigación y vamos a buscar la validación y la confiabilidad mediante la validación de instrumentos con la revisión de expertos y pruebas piloto. Y vamos también a hacer lo que es la triangulación de datos de todas las fuentes de datos que tuvimos, las cuantitativas, las cualitativas, para que esto dé mayor validez y confiabilidad de nuestros resultados. Aquí les voy a presentar el cronograma y la gráfica de las actividades que hemos realizado. En el cronograma se van a presentar 5 puntos, el cual el punto número 1 es la investigación preliminar, que es la definición de objetivos. El punto número 2, marco teórico, revisión de conceptos clave. Punto número 3, redacción de datos, diseño de metodología de información y recolección de datos primarios y secundarios. Punto número 4, análisis e interpretación.
procedimiento de análisis de datos. Y número 5, que es el último, redacción de informe final, que es la elaboración y conclusión de recomendaciones y revisión y edición final del informe. Y aquí en la gráfica de Grant vienen los mismos 5 puntos anteriores, pero aquí se van a explicar cuántos días duraron cada elaboración de cada actividad. Por ejemplo, punto número 1, investigación preliminar, que es la definición de los objetivos, tardó 2 días. Punto número 2, que es el marco, revisión de conceptos clave, 1 día de tardanza. Punto número 3, redacción de datos, diseño de metodología de investigación, recolección de datos, diseño de metodología de investigación, 2 días, y recolección de datos primarios y secundarios, otros 2 días. Punto número 4, análisis e interpretación, procedimiento y análisis de datos, 3 días. Redacción de informe final, que es el punto número 5, que fue la elaboración de conclusión de recomendaciones, duró 3 días, y la revisión y edición final del informe, 1 día. Dentro del proceso necesitamos delimitar el objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio va a ser la investigación en el papel que desempeñan los licenciados en negocios internacionales en la reducción de la brecha digital entre las microempresas del Estado de México, con el fin de fomentar un entorno de negocios internacionales equitativo y justo en el siglo XXI. Para poder delimitar el objeto de estudio, vamos a hacerlo de forma temporal. El periodo de estudio vamos a analizar datos y tendencias desde el año 2010 para que sea representativo hasta la fecha, con especial atención en los últimos 5 años para identificar cambios recientes y tendencias emergentes en la cual la brecha digital ha tenido impacto en los negocios internacionales. El segundo punto que vamos a delimitar es el geográfico. La ubicación va a ser que la investigación se va a enfocar en las microempresas ubicadas en el Estado de México, considerando diferentes regiones dentro del Estado para tener una visión comprensiva de las variaciones y desafíos regionales. El tercer punto para poder delimitarlo es el sectorial. El tipo de empresas que tenemos que utilizar van a ser definidas conforme a los criterios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en términos de número de empleados y volumen de ventas. En términos de industrias, vamos a incluir a microempresas de diversos sectores económicos, tales como comercio, servicios y manufactura, para evaluar el impacto de la brecha digital de manera amplia y comparativa. Y el 4 punto para poder delimitar es el profesional. Vamos a utilizar a los licenciados en negocios internacionales para poder explorar sus habilidades, conocimientos y capacidades para implementar estrategias tecnológicas y digitales en empresas. Sus actividades que llevan a cabo dentro de estas empresas, tales como consultoría, capacitación y desarrollo de proyectos tecnológicos. El quinto punto para delimitar el objeto de estudio es la temática. Y bueno, en este caso va a ser la brecha digital, que se va a definir y analizar en términos de acceso a tecnologías de la información y de la comunicación, el uso de Internet, las competencias digitales y la adopción de herramientas tecnológicas. En cuanto a los negocios internacionales, se va a examinar cómo la reducción de la brecha digital puede facilitar el acceso de las microempresas a mercados internacionales, mejorar su competitividad y promover prácticas de comercio justo. Las conclusiones, que es la tecnología ha transformado los negocios internacionales durante el siglo XXI. Esto mejorando la eficiencia operativa y también reduciendo costos y facilitando el acceso al mercado global. Esto es una gran ventaja para nosotros mediante la tecnología en los negocios internacionales, pero no obstante la brecha digital entre y dentro de los países limita la competitividad y agrava las desigualdades económicas y sociales. Esto es crucial cuando al abordar esta brecha para en la brecha de la tecnología y nos ayudan para asegurar que los beneficios tecnológicos sean accesibles para todos y no se observen las desigualdades, ya que la investigación en este campo vital es entender el impacto de la tecnología y la competitividad y sostenibilidad de las empresas para ayudar a que sean responsables de políticas y que se puedan adaptar en un entorno más empresarial y de constante evolución.